Bienvenidos aquí a tu espacio Café con Lorena. Sabes que en este espacio contamos cuento mis emociones y sentires desde el fondo de mi corazón. Este episodio número 8 viene siendo Pacto de Amor, parte 2. Continuamos con el proceso de lo que fue la enfermedad de mi padre. Voy a retomar un poquito lo que es el episodio 7, en donde hablo el por qué fue un pacto de amor que hice con él. En ese episodio les cuento de que se le diagnosticó problemas de salud. Recordemos que él era diabético, se le diagnosticaron problemas de salud y nos dieron un pronóstico de 3 a 4 meses de vida, en donde no fue fácil procesarlo ni escucharlo. Pero siempre es mejor saber la verdad a que los doctores omitan información y que de repente te llegue las cosas así de sopetazo, ¿no? En este caso, nos dijeron la verdad, nosotros la solicitamos, nos la dijeron y mi papá decidió no hacer nada, no tomar tratamientos, no hospitalizarse, no tomar el tratamiento indicado por el doctor, no llevar ningún procedimiento clínico, nada, absolutamente nada. Les había contado que en el último episodio les dije que, en la anterior les dije que sí había aceptado las últimas 3 bolsas de transfusión de sangre, que esas ya fueron puestas en casa porque él ya estaba muy débil y muy delgadito y ya, la verdad es que ya no podía, ¿no? Ya estaba en cama de hospital. Y con esto, llegó el momento en que ya su cuerpo tampoco, ya la tercera bolsa de transfusión de sangre ya tampoco la podía aceptar su cuerpo. Realmente ya sus venas se estaban volviendo muy delgaditas y botaban los catéteres que le ponían para la transfusión de sangre. Entonces ya la tercera ya no se le puso porque ya no resistía sus brazos ni sus venas. Entonces, ¿qué sigue ahí? El siguiente proceso es que le retiran todo. El enfermero que estaba ahí a cargo se retira. Se le agradece y todo al enfermero y nos quedamos nada más nosotros, la familia. Quiero aclarar que en este proceso, ya cuando mi papá ya empieza a caer más en cama, que ya sin poderse mover, sin poderse levantar un poco más él solo, se le puso la cama de hospital para facilidad de mi mamá y de nosotros. Pero ya después de Navidad, quiero retomar antes, ¿no? Pasamos la Navidad. Mi papá se hizo la transfusión y todo. Se le volvieron a hacer estudios. No hubo ninguna mejoría. Su sistema inmune estaba bajo. Él seguía mal. Pero él aún así, todavía para Navidad, él todavía estaba, se levantó de la cama. Sí estaba débil, pero todavía estaba muy fuerte, y él decidió estar en la mesa con nosotros, pasar la Navidad con nosotros. Normalmente mi hermano, que vive fuera de aquí, vive en otra ciudad y son 5 o 6 horas de
de carretera. Normalmente él pasa una Navidad aquí y el Año Nuevo allá, y luego el siguiente año la Navidad allá con su suegra y Año Nuevo aquí. En esta ocasión, por la gravedad de mi papá, pues decidió estar tanto Navidad como Año Nuevo. Y mi papá decidió estar sentado con nosotros en la mesa en la Navidad. Y todo, a pesar de que ya sabíamos, todo tratamos de que fluyera normal, ¿no? Sin hacer tanto tensión en el ambiente ni nada, sino tratamos de que fluyera, de que estuviéramos en armonía, divertirnos como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando. Y esto fue porque mi papá sí lo deseaba. Mi papá deseaba que, o sea, por mí no se preocupen, por mí no se detengan, o sea, decía, la vida sigue. Dejen que las cosas fluyan, no hagan de esto algo tenso, algo en donde no se pueda reír, algo donde no se pueda hablar. O sea, no, adelante, ¿no? Con todo adelante, todo normal. Y bueno, seguimos sus peticiones y le hicimos caso para que él estuviera bien. Y sí, o sea, pasamos la Nochebuena, la Navidad, con comentarios, con chistes, con juegos. Él sí nada más estuvo lo que fue la cena. Cenó muy poquito, prácticamente nada más probó una cucharadita de cada cosa, ¿no? Y recibió los regalos por parte de los hijos y de los nietos y todo. Los abrió porque, bueno, ahí tenemos las fotos. Ahí tenemos esos recuerdos. Se tomó fotos con todos. Siempre hacíamos eso, que cada vez que nos juntamos nos tomamos fotos grupales. Nos tomamos fotos y todo. Muchas fotos, sabiendo que es difícil decirlo, sabiendo que va a ser la última Navidad de mi padre. No quisiera mostrarme ante ustedes de esta manera. Pero con esto también les quiero decir que, aunque soy fuerte, aunque siempre escondo mis emociones, mis lágrimas, pues llega el momento, ¿no?, que como cualquier humano no las controlas. Entonces, bueno, nos tomamos muchas fotos, muchas. Todos con él. Yo me tomé como 20 solas con él, de diferentes posiciones y todo. Mi mamá, mis hermanos, los nietos, los hijos de mi hermano solos con él, mi hijo con él, o sea, infinidad de fotos nos tomamos para tenerlas de recuerdo, porque sabíamos que iba a ser su última Navidad. Y después de todo eso, pues bueno, después de abrir sus regalos y de tomarse las fotos, pues sí, yo le vi la carita ya cansada y le dije, ¿ya te quieres ir a acostar? ¿Ya te quieres ir a descansar? Y me dijo, sí, pero quiero que ustedes sigan aquí. Para esto había música, pues de los jóvenes, ¿no? De los sobrinos, de los hijos, ¿no? De los muchachos, la música de ellos. No estaba recio, pero había ahí algo de música y dijo, pero quiero que ustedes sigan con la música, o sea, a mí no me molesta y yo quiero escucharlos sonreír, yo quiero escucharlos hacer borlote, yo quiero escuchar que están contentos. Y bueno, eso hicimos.
claro que antes de que se fuera, para mi papá, la canción había 2 canciones que le encantaban y siempre las cantaba, era sí o sí, y toda la familia lo sabe, ¿no? Que es como el himno son los himnos de mi papá, ¿no? Que viene siendo La Ley del Monte con Vicente Fernández y Llamarada con Manolo Muñoz. Entonces siempre las cantaba. Y claro que antes de irse yo le dije, bueno, vamos a poner tu música, vamos a poner tu canción y vamos a cantarla. Y pusimos sus canciones, esas 2, y las cantamos, y él como pudo también, porque pues sí, la verdad es que sí estaba ya débil. De repente pues no, se cansaba y no le llegaba el aliento, pero hizo su mejor esfuerzo para estar bien. Entonces pues la cantamos, nos divertimos y luego ya terminamos de cantar y de divertirnos un ratito, y ya él dijo, ya me voy a descansar, y ya lo acompañamos, mi mamá y yo, lo ayudamos, porque él iba presentable para la cena, ¿no? Iba bien vestido y todo, porque yo le decía, pues igual y en pijama, o sea, te cambió de pijama, mi papá tenía un montón de pijamas, y incluso había unas hasta nuevas, y le dije, mira, te pongo una nueva, esa está padre, que no sé qué, el color, y me dijo, no, yo a mí sácame mi ropa, y quiero tal pantalón, tal suétercito, tal. Bueno, y hasta con zapato, porque yo le decía, pues igual y no, pues o sea, nada más tenía un pie. Yo le decía, pues qué caso tiene con tus pantuflas. Mi hermano siempre cada año le traía pantuflas muy cómodas y muy afelpadas y todo, porque mi papá siempre, pues por la diabetes, siempre normalmente tienen frío, ¿no? Tienen las manos y los pies fríos, y más por la mala circulación. Entonces mi hermano siempre le traía sus pantuflas. Y yo le decía, pues en pantuflas no se nota. Pero bueno, él quería estar presentable. De alguna manera, él también sabía que era su última Navidad y quería estar bien. Y pues bueno, así sucedió, así pasó, se fue a descansar. Mi mamá y yo lo ayudamos a quitarse su ropa, a ponerse su pijama, hacer todo su ritual, porque él era una persona muy metódica, entonces había que hacer un ritual de las cosas, ¿no? Que si lavarse dientes, que si lavarse la cara, que ponerse crema, que en ciertas partes que si vaselina, que si el de los labios, que si esas calcetas no son para dormir, se tenían que cambiar, las que traía y se ponía otras para dormir, y en fin, o sea, era todo un ritual. A pesar de que la cama, dice, está limpia, se acomode todo, de todos modos él era, antes de acostarse, sacudir todo y volver y ya poner todo otra vez. Y tú dices, pues sí, está limpio, va, o sea, se sacudió antes de tenderse y todo eso, pero bueno, eran rituales de él. Era muy metódico y eran rituales, y bueno, ya no lo podía hacer, teníamos que hacerlo nosotras. Sobre todo yo, porque mi mamá sí se desesperaba un poquito con eso de tanto ritual, ¿no? Yo le decía ritual porque era a paso por paso, ¿no? Pero como yo ya me lo sabía, pues yo ya lo hacía. Y él me iba supervisando de si lo estaba haciendo bien o no. Cuando no lo hacía bien me decía, no te faltó doblar aquella esquina de la cama, se ve arrugada la sábana, cositas así, ¿no? La almohada, la funda de la almohada tendría que estar lisita, o sea, nada de pliegues, etcétera. Total que bueno, se hizo todo el ritual, lo acostamos y todo. Y ya,
le entrecerramos porque no quiso que se cerrara la puerta, pero sí emparejada, o sea, casi cerradita. Y nosotros seguimos, pues como quien dice la fiesta, ¿no? Pero pues nada más éramos nosotros, o sea, los hermanos y los sobrinos, que nada más son 4. Seguimos haciendo las cosas como si no estuviera pasando nada, aunque sí pasaba por nuestra mente, por nuestro corazón, pero pues seguimos tratando de hacerlo en honor y en honor a mi padre y por petición de él. No queríamos sentirnos tristes, ni que él viera que estábamos tristes, ni queríamos soltar lágrimas, ni que él viera tampoco que estábamos soltando lágrimas. Entonces fue así como que todo está bien. Todo está normal como cualquier otra Navidad. Y así pasaron los días. Al día siguiente nos volvimos a juntar ahí. Pues de hecho mi hermano se quedaba ahí con ellos. Y nosotros, los jóvenes, pues vienen y se quedan aquí a mi casa, que es su casa. Y bueno, al día siguiente nos volvimos a juntar, a estar con él un ratito. Y digo un ratito porque se cansaban, ¿no? Y pues hacer juegos, hacer dinámicas y todo, ¿no? Entonces mi hermano se tiene que regresar a Chihuahua pues para pasar allá un rato la Navidad con la familia de mi cuñada, con su suegra. Se va, pero regresa para Año Nuevo. Igual, el Año Nuevo, fue en casa igual de mis papás. Volvió a suceder lo mismo. Mi papá pidió que todo estuviera igual, que no hubiera tristezas, que no hubiera lágrimas, que no hubiera silencios. Él quería alegría, él quería risas, él quería música, él quería vernos sonreír. Y bueno, lo complacimos. Lo complacimos y créanme que la más mitotera era yo. La más mitotera porque yo deseaba, yo ya había hecho un pacto de amor con mi papá y yo deseaba que este proceso, si él lo estaba enfrentando de una manera muy, muy valiente, pues yo dije, pues yo también tengo que hacer lo mismo. O sea, no me puedo derrumbar ni nada, porque si yo me derrumbo, decía, mi familia, mis hermanos, mi mamá se van a derrumbar. O sea, yo tengo que ser la fuerte. Y en este caso, pues bueno, tenía que ser hasta la graciosa, la chistosa, la que empezaba el mitote, los chistes. A veces eran chistes pesados, sarcásticos, pero bueno, sarcasmos. Pero bueno, cenamos, otra vez mi papá no comió, o sea, digo, no se terminó el plato de lo que se preparó, sino que pues nada más probadita de todo. Aquí sí quiso algo de postre, y también un pedacito de postre, incluso para el brindis, porque tanto en Navidad como en Año Nuevo se brinda. Las uvas sí no quiso, era mucho para él, pero el brindis sí brindamos. Y cada Navidad, cada Año Nuevo siempre se brinda, siempre. Es como que una tradición desde mis abuelos paternos, ¿sí? Por la familia de mi papá siempre hay ese brindis.
y siempre brindaba, las palabras las daba mi papá. Él empezaba con los brindis. En esta ocasión no fue la excepción, él brindó, él dijo, brindo por que la familia siempre se mantenga unida. Como ya lo dije en otros episodios, mi papá no era muy creyente, que sí estuvo, o sea, sí tuvo todos los sacramentos de la religión católica. O sea, fue bautizado, todo, se casó por la Iglesia Católica, nosotros bautizados por la Iglesia Católica, o sea, todo. Pero hubo un momento en el camino que dejó de creer en la fe, en la Iglesia Católica, en cualquier religión, O sea, dejó de creer en Dios. Para él era un ser superior, pero no le llamaba a Dios. Entonces los brindes no era así de agradezco a Dios por estar aquí. No, eran agradezco que todos estén presentes, brindo por que la familia se mantenga unida, porque cada hogar, y nos mencionaba a nosotros hijos, tengan salud y unidad, armonía, ¿no? O sea, esas eran sus palabras, y luego ya después si alguien quería agregar algo más, lo hacíamos, que normalmente la que le seguía después de las palabras era yo. Yo era la que después de él yo decía algunas palabras. Mi hermano y mi hermana pues no, son un poquito más serios en ese sentido. Y mi mamá a veces decía también unas palabras. Terminando el brindis, pues ya, después del brindis era la cena, no era antes. Pero como ya mi papá estaba más malito, pues nos brincábamos, y de hecho la tradición era brindar hasta la hora, o sea, hasta las 12, y después de eso cena, pero nosotros le fuimos modificando según la salud de mi papá. Y en este caso, pues no, empezamos más temprano, y ya pues nos dimos el abrazo de Año Nuevo, todo. Sí tomó tantito vino tinto, porque no brindábamos con sidra ni nada de esas bebidas espumosas, no le gustaban a mi papá. Entonces ni a nosotros. Entonces optábamos por comprar una botella de vino tinto, que en realidad nada más a mi papá y a mí nos gustaban. Mi hermano y mi hermana y mi mamá y todos los demás escogían otro tipo de bebida para brindar, pero él y yo siempre éramos de vino tinto. De hecho, anécdotas muy padres, o sea, que digo que viví solamente con él, es que cuando todavía se puede decir que estaba mejor de salud, unos poquitos años atrás, que ya no tenía la pierna, pero que estaba mejor de salud, siempre me decía, ya no tenemos vino tinto, Lorena. Ah, no, ya ahorita voy y la traigo. Entonces siempre había una botella de vino tinto fría, y nos tomábamos un vasito, o sea, una copita chica, y esa era nuestra porción. Entonces nos las tomábamos a gusto, platicando, relajados. De hecho nos las tomamos en la sala y nos poníamos a platicar de todo y de nada, según el día, la hora, o sea, el tema. Pero para nosotros, o sea, no había un día específico en decir, todos los sábados o los viernes es la copita, no. El día que nos diera la gana, él me decía, ¿cómo ves? ¿Nos echamos una copita? Y yo, sí, nos echamos una copita. Y así, nos echábamos la copita y ya, era nada más la copita y la plática, ¿no? Y después, pues ya se guardaba la botella, ya.
Pero eso son de las anécdotas que pues se van a quedar para toda una vida. Bueno, siguiendo, pues no pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, se fue a acostar igual, el Año Nuevo, ya pasando todo el borlote, pues se fue a acostar, volvimos a cantar La Ley del Monte, llamarada con él, y se fue y se acostó, lo llevamos otra vez, mi mamá y yo a acostar, lo preparamos y bla, y nosotros seguimos. Aunque sí había dolor, había tristeza dentro de nosotros, cada uno tomó el papel de decir, río, canto, bailo, sonrío por mi papá. Entonces, los 3 hijos lo hicimos, mi mamá lo hizo y mis sobrinos nos seguían la corriente. Entonces, pues no tratábamos de divertirnos y de pasarla bien por él y que no hubiera ese silencio que él no quería escuchar. Y nos retirábamos y al día siguiente pues ahí estábamos, ¿no? Igual al día siguiente mi hermano se quedó ya primero y el día 2 se fue. Se tuvo que regresar nuevamente y ya nosotros nos quedamos con mi papá a seguir su proceso. Y viene lo difícil, lo duro de platicar y de contar y de expresar. Eso te lo cuento en el episodio siguiente. Por lo pronto te digo, quédate con la bendición de Dios y que el universo te llene siempre de energía positiva.